Comenzamos una nueva edición de Noticiero Judicial. Los queremos invitar a revisar las principales informaciones ocurridas esta semana. Estos son los titulares. El Senado aprobó el nombramiento del juez Carlos Cerda como nuevo ministro de la Corte Suprema. Asumirá en reemplazo del exministro Juan Araya Elizalde. Funcionarios de todo Chile recolectaron ayuda y donaciones para los damnificados del incendio en Valparaíso. Poder Judicial de Chile es líder regional en acceso a la información. Entrevistamos al director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Comenzamos con la revisión de las noticias. El Senado aprobó por 30 votos a favor y 2 abstenciones el nombramiento del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, como nuevo miembro de la Corte Suprema. El juez Cerda Fernández comenzó su carrera judicial hace casi 50 años, en 1965, 4 meses después de haber egresado de la universidad. A continuación les queremos presentar detalles de su vida académica y judicial también de este nuevo ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda Fernández. 30 votos a favor y 2 abstenciones. Ese fue el resultado de la votación que se realizó en la sala del Senado y que ratificó al juez Carlos Cerda Fernández como nuevo ministro de la Corte Suprema. Comenzó su vinculación con el derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 4 meses después de haber jurado como abogado, asumió como secretario del primer juzgado de letras de Santa Cruz. 4 años después, fue nombrado juez del mismo tribunal. En 1974 ingresó como relator a la Corte de Apelaciones de Santiago. Tras 5 años ascendió a relator de la Corte Suprema. En diciembre de 1982 regresó a la Corte de Apelaciones de Santiago, esta vez como ministro, lugar en el que se destacó por sus investigaciones y resoluciones vinculadas a causas por violaciones a los derechos humanos. El año 2002 asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. El nuevo ministro de la Corte Suprema también participó desde el año 2005 como ministro en visita del denominado Caso Rix, en reemplazo del entonces ministro de la Corte de Santiago, Sergio Muñoz, caso en el que se investigaba el origen de la fortuna del general en retiro Augusto Pinochet Ugarte. El juez Carlos Cerda ya había sido propuesto por el expresidente de la República, Ricardo Lagos, instancia en la que el magistrado fue rechazado por el Senado. El aula también es otro lugar donde se destaca el juez Cerda. Realizó 2 doctorados, uno en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica en 1970 y otro en 1974 en la Universidad de París II en Francia. También fue nombrado como profesor invitado de la Universidad de Harvard. Entre sus obras académicas más destacadas se encuentran El perfil del juez, Derechos del hombre y legislación interna y Iuris Dictio. En total, son 21 los ministros que componen el Pleno de la Corte, 16 de ellos pertenecientes a la carrera judicial, como es el caso del nuevo ministro Cerda. Los otros 5 son los denominados ajenos a la administración de la justicia. ¿Sabe usted cómo se eligen a los candidatos? Mire. ¿Cómo se elige un ministro de la Corte Suprema? La Corte Suprema está conformada por 21 ministros. Y para ocupar el cargo de manera titular existen 2 formas de ingreso. La primera es ser ministro de una de las cortes de apelación del país y concursar por uno de los 16 puestos que corresponden a la carrera judicial, o bien postular a uno de los 5 cargos que deben ser cubiertos por abogados ajenos a la administración de justicia. En este último caso se requiere una labor destacada en el ejercicio profesional de al menos 15 años. Al producirse una vacante de ministro de la Corte Suprema, se abre un concurso público de antecedentes. En el caso de ministros ajenos a la administración de justicia, se realiza una audiencia pública donde los candidatos exponen su visión sobre la justicia y el poder judicial. En el caso de los llamados ministros de carrera judicial, los miembros de la Corte Suprema en funciones eligen una lista de 5 personas, encabezadas por la primera antigüedad de la categoría y seguida por las 4 votaciones más altas. En el caso de los candidatos llamados externos, los 5 nombres incluidos son producto de una votación. Elaborada esta cinquena, esta se envía al presidente de la República para que escoja a uno de los 5 propuestos. Una vez que la máxima autoridad del país realice la elección, remite su preferencia al Senado para conseguir el acuerdo respectivo por 2/3 de sus integrantes. Si es rechazado, la Corte Suprema debe completar la cinquena con una nueva persona y se repite el procedimiento. Vamos a continuar con una información completamente diferente. Distintas jurisdicciones del país realizaron campañas solidarias para ir en ayuda de los funcionarios judiciales damnificados por el catastrófico incendio que ocurrió en Valparaíso. Trabajadores de las jurisdicciones de Santiago,
de San Miguel, de Concepción, de Valdivia y también de la Corporación Administrativa llegaron hasta la región de Valparaíso para hacer entrega de la ayuda recolectada. Se entregaron, fíjese, más de 2 toneladas de alimentos no perecibles, ropa, artículos de aseo, agua, pañales, frazadas y materiales de construcción, entre otros productos. Hasta muy tarde la noche del miércoles 16 de abril estuvieron los funcionarios del Poder Judicial Regional Santiago y de la Corporación Administrativa separando, organizando y distribuyendo todo lo que recolectaron en menos de una semana en todos los tribunales de Santiago. Esto para ir en ayuda de los familiares y personal de apoyo del Poder Judicial de la región de Valparaíso, afectados por el gigantesco incendio que arrasó con casi 1000 hectáreas. Nosotros como empleados nos organizamos por una parte y la corporación se organizó por otra. Pero entre sábado y la noche y domingo fue todo vía Facebook. El día lunes ya fue más formal porque empezamos a mandar correo a los tribunales, de pedir ayuda, de todo lo que podíamos necesitar. Y ya estábamos en contacto con la gente de Valparaíso. Yo me organicé un poco a través de del WhatsApp, a través de la gente de la corporación, empecé a mandarle a los contactos y de ahí, por favor, vayan a crecer a los demás contactos, cosa que el lunes empecemos a mover la campaña. Algunos buscaron la iniciativa de plata, de algunas zonales yo recibí plata, se compraron cosas y otras zonales dijeron nosotros vamos directo. Entonces la idea era ayudar de la forma que uno quisiera en el fondo y muchos juntaron plata, fueron a comprar cosas y nos trajeron. Entonces toda la ayuda era válida. Según los datos recopilados entre las familias de funcionarios y personal de apoyo de los tribunales de la Quinta Región, fueron 20 personas cuyo círculo más directo tuvo pérdidas totales tras el incendio. Familiares de funcionarios pertenecientes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, del Juzgado de Garantía de la Ligua, de los Tribunales Civiles de Viña del Mar, familia de Quilpué, de la Ligua y de Santiago, letras de la Ligua y de Valparaíso y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Valparaíso se cuentan entre los afectados. Esta imagen es lo que lograron reunir los funcionarios judiciales de Santiago, solo una parte de lo que se logró recolectar a nivel nacional. La misma cruzada solidaria emprendieron los tribunales de San Miguel, Concepción y Valdivia. La ayuda podía ser en dinero, alimentos, pañales o útiles de aseo y limpieza. Obviamente nosotros somos organizados, tenemos ANEJUT Regional Valparaíso, con ellos estamos conectados. Nosotros llevamos cosas que ellos nos solicitaron, o sea, llevamos cosas específicas, hay jabones, desinfectantes, ropa interior, todas esas cosas que son necesarias y allá nos vamos a conectar con la ANEJUT Valparaíso, que ellos nos están esperando en su sede y le vamos a hacer la entrega a ellos porque ellos ya tienen un report de toda la gente damnificada. Satisfacción porque ellos recibieron el llamado, es una catástrofe súper fuerte y el resultado fue buenísimo. Nosotros somos una familia y ayudar a los demás, a un primo, a un hermano, de lo que sea, de cualquier regional o a nivel nacional, eso es satisfactorio para cualquiera. Para cualquiera, una mano es fundamental en estos minutos que es súper complicado la gente de Valparaíso. El jueves 17 de abril a las 8 de la mañana, los funcionarios del Poder Judicial Regional Santiago se reunieron para cargar el camión con la ayuda recopilada. Pasadas las 10 de la mañana emprendieron rumbo a Valparaíso. En el transcurso del día, las otras jurisdicciones hicieron lo mismo. En algunos casos recorrieron cientos de kilómetros para ayudar a los porteños y a los integrantes de la familia judicial, que están dentro de la lista de casi 3.000 personas víctimas del incendio en Valparaíso. ¡Gracias! Seguimos con informaciones que nos llegan desde regiones, esta vez desde el extremo austral de Chile, en la región de Magallanes, precisamente en Punta Arenas, donde se realizó el lanzamiento del telefilm Crechenen, inspirado en la obra de teatro homónima y que cuenta la historia del juicio realizado por el juez de letras de Magallanes, Waldo Seguel, el año 1895 por los abusos cometidos contra indígenas en la Tierra del Fuego. Este telefilm comenzará a ser difundido desde el día 26 de abril. Este miércoles 23 de abril, el auditorio Ernesto Livasich de la Universidad de Magallanes fue el escenario del estreno del telefilm Crechenen, o Agarrados de la Luna, pieza audiovisual coproducida entre el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y el canal de televisión del plantel universitario. Autoridades de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, jueces y funcionarios del Poder Judicial, además de integrantes de la misma universidad, asistieron a este estreno. Crechenen, o Agarrados de la Luna, es una historia ocurrida en la región de Magallanes el año 1895.
Los protagonistas son la comunidad Selknam, aborígenes de la zona que fueron abusados, utilizados como esclavos o incluso rematados. Este hecho fue denunciado por las páginas del periódico El Chileno. ¡El chileno! ¡Gloria al chileno! ¡Escándalo en Magallanes! La Corte de Valparaíso se enteró de la situación y ordenó al juez de Magallanes, Waldo Seguel, investigar el caso. Fue así como se inicia el sumario sobre los vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego. Realmente en los tiempos en que se dieron la investigación que llevó adelante el juez Seguel, no existía en Occidente lo que era la teoría fundamental de los derechos humanos. Claramente no habían tratados internacionales y tampoco era una preocupación por parte de las autoridades políticas del mundo occidental el tema sobre los derechos de los pueblos originarios. Seguel investigó y lo hizo principalmente, creo yo, analizándolo de manera objetiva desde su individualidad, es decir, con aquello que se le fue ocurriendo hacer, que fue esencialmente una serie de interrogatorios. Gracias al estudio del expediente recuperado desde el Archivo Nacional, se logró rescatar parte importante y desconocida de los inicios del desarrollo económico y social de la región, además de declaraciones y actuaciones de personajes de la época, lo que permitió rememorar esta historia, hoy convertida en un telefilm. Nosotros vemos claramente que se contraponen dos visiones. Una, la de los pioneros de la región de Magallanes que habían obtenido tierras y que estaban haciendo su emprendimiento y consideraban que los indígenas eran entorpecían esta labor. Y por otra parte, el Estado de Chile, que consideraba, de acuerdo a sus leyes, nacionales, que todas las personas tenían los mismos derechos y eran iguales ante la ley, incluso los indígenas. Esta confrontación de visiones finalmente significó el exterminio de las etnias en Magallanes. Es algo que no se pudo evitar. Algunos consideran que fue parte del costo de colonizar esta región y de comenzar su desarrollo económico. Las grabaciones realizadas en Punta Arenas fueron protagonizadas tanto por actores como por integrantes del Poder Judicial, asistidos por expertos en la temática que aborda el film, como el juez del top puntarenense, magistrado Luis Álvarez Valdés. La fecha programada para su primera difusión es el 26 de abril por la señal de televisión de la Universidad de Magallanes, UMAG TV. Seguimos con una cápsula ciudadana, una pregunta que de seguro usted se ha hecho alguna vez. ¿Ha escuchado algún nombre que le parece extraño o incluso gracioso? Hay muchos padres que por originalidad o alguna razón en particular inscriben a sus hijos con nombres, por decirlo menos, curiosos. En un año son miles de personas las que solicitan cambiar de nombre o apellido. ¿Sabe cómo hacerlo? Mire. ¿Puedo cambiar mi nombre? ¿Qué debo hacer para cambiarlo? Sí, usted puede cambiar el nombre si prueba que se encuentra afectado por alguna de las siguientes situaciones: que sus nombres sean ridículos, risibles o les impliquen menoscabo moral o material. Haber sido conocido por más de 5 años con otro nombre. En los casos de filiación no matrimonial o que no se encuentren determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se impuso a la persona cuando fueran iguales. Cuando las voces no sean de origen español, para castellanizarlas o modificar su pronunciación o escritura. Este trámite usted debe realizarlo ante el juzgado de letras correspondiente a su domicilio, en compañía de un abogado. El tiempo estimado del procedimiento es de 6 meses y se puede realizar tan solo una vez en la vida. En el caso de cambio de apellido, este se hace extensible a los hijos de quien lo solicita, sujeto a la patria potestad, es decir, los hijos cuyos bienes son administrados por el adulto que lo tiene bajo su cuidado personal y debe pedirse en el momento de solicitar el cambio. Quienes no dispongan de recursos para contratar un abogado pueden consultar por asistencia legal gratuita en la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente a su domicilio. Y ya se lo contábamos en titulares, esta es una buena noticia del año 2013. Por segundo año consecutivo, el Poder Judicial chileno encabezó el ranking del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, que realiza año a año el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo vinculado a la OEA. Nuestro país fue el único que ponderó más de un 90% de cumplimiento de los puntos medidos sobre los accesos de la ciudadanía a temas judiciales y además de otros temas. Conversamos con Jaime Arellano,
director ejecutivo de Ceja. Esta es la entrevista de esta semana en Noticiero Judicial. En mis manos tengo la octava versión del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, una medición que se hizo de todos los países integrantes de la OEA, donde Chile ocupa un lugar destacadísimo. Para hablar de esto y de la modernización de la justicia en América, vamos a conversar con Jaime Arellano, director ejecutivo de Ceja, que es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, un organismo vinculado a la OEA. Señor Arellano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Por recibirnos, por venir a esta entrevista aquí en Noticiero Judicial. Y bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el significado y la importancia que tiene este índice donde Chile ocupa un lugar destacadísimo? Así es. Bueno, en la octava versión del Índice de Accesibilidad a la Información en Internet, a la información de los sistemas de justicia o de los poderes judiciales, Chile ocupó el primer lugar en todas las Américas, lo que es muy notable en términos del esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial chileno. Esta, como decía, es una octava versión, significa que ha sido un índice que ha aumentado progresivamente, que cuando partimos en Ceja años atrás con este índice, antecesores míos, directores ejecutivos anteriores, algunos países tenían reticencia, a veces no tenían la información o no la entregaban, o no había esa cultura de la transparencia de la información. Pero cuando empezaron a ver que a raíz de eso justamente los países empezaron a aparecer bajo en los niveles de accesibilidad, porque en eso consiste el índice: transparencia, información disponible para la ciudadanía, la posibilidad de conocer el presupuesto de ese Poder Judicial, la posibilidad de conocer incluso las declaraciones patrimoniales de los ministros, de los jueces integrantes de los tribunales y de los poderes superiores. Bueno, empezaron los propios países a entender la importancia que significaba figurar en este índice y a un buen nivel. Y luego, además, lo que hace Ceja es que aconseja a los países cómo ir mejorando su presencia en ese índice. Es decir, no se trata solo de decirle a un país: mire, usted está abajo en el índice. Se trata de decirle por qué usted figura abajo en el índice y apoyar. Ahora, ¿por qué cree usted que había cierta reticencia de algunos países en entregar esta información? ¿Cuáles eran los miedos existentes? Yo creo que al final es un tema cultural. Nosotros, como comunidad jurídica en Latinoamérica, nos desarrollamos en un sistema en general de carácter inquisitivo, en que el Poder Judicial más bien retenía toda la información y los juicios eran, al fin y al cabo, bastante opacos o oscuros. La evolución, por lo tanto, ha sido hacia la transparencia, hacia sistemas de justicia orales, ¿cierto?, público y mucho más rápidos, y por lo tanto eso ha significado un cambio en el switch, en la cabeza. Las generaciones han cambiado, sin duda también. Estamos hablando de autoridades judiciales y de jueces que tienen otra mirada, otra visión de lo que es el servicio a la justicia y el servicio a las personas. Entonces, había eso, había una cultura de un grado de secretismo que ha ido cambiando a una cultura de entender que el Poder Judicial, igual que los otros poderes del Estado, si bien no es electo por la ciudadanía, se debe también a la ciudadanía. Ahora usted hablaba de beneficios a la ciudadanía. Mucha gente, me imagino, que se pregunta cuando se habla de modernización de la justicia, ¿cuáles son estos beneficios? ¿Cómo yo, como un ciudadano cualquiera, un ciudadano a pie, veo estos beneficios? ¿Cómo se tangibilizan? Claro. Bueno, lo primero, desde luego, es, y tengo que insistir en este concepto, la transparencia. Es muy distinto cuando yo, como ciudadano, años atrás, si tenía un conflicto, llevaba un asunto a tribunales y le pedía a un abogado que lo llevara. Y poco o nada sabía de lo que pasaba en el juicio. Simplemente al final, muchas veces, el abogado me contaba, me fue bien, le fue mal, no se sabía qué es lo que había pasado. En los nuevos sistemas lo que ocurre, en cambio, es que la ciudadanía en general tiende a participar más en los juicios y es público lo que ocurre en esos procesos y en tribunales. Eso en primer lugar. Segundo, el tiempo, porque finalmente el tiempo es valioso. El viejo adagio dice: justicia que tarda no es justicia. Y ese era otro de los problemas que teníamos. La justicia, si bien llegaba muy tarde, y francamente la gente tenía que acordarse porque había empezado el pleito, o la víctima tenía que poco menos que recordar quién había agredido a esa persona y por qué. Eso ha cambiado. Entonces, segundo concepto, transparencia. Segundo, rapidez, velocidad. Y tercero, cercanía, inmediación. La justicia avanza en la medida que las personas están más cerca de la justicia o mirados del otro lado, cuando la judicatura, los jueces están más cerca de las personas y son pedagógicos. Tú lo ves en los juicios orales, por ejemplo, en que los jueces le explican a la víctima qué es lo que pasa, le explican al imputado qué es lo que ocurre. Eso hace un cambio. Y la tecnología, obviamente, de lo que podemos hablar, aporta mucho en aquello. Y en términos comparativos, la modernización de la justicia en América, en comparación con Europa, por ejemplo, ¿cuánto nos falta? O si estamos quizás cerca de ello, ¿cuál es el desafío en ese sentido? Bueno, es interesante, porque desde luego ya el hecho de que Chile, por ejemplo, aparezca en el ranking de accesibilidad a la información judicial en Internet,
arriba incluso de Estados Unidos, habla muy bien, al menos desde el punto de vista de los índices que nosotros estamos usando, sobre lo que está haciendo Chile. Puede cuestionarse la metodología, hay un problema evidentemente entre un país que es unitario y otro que tiene distintos estados. Estamos todavía a una cierta distancia de Europa, hay que decirlo. En Europa hay una cultura, ¿Qué cosas ocurren, por ejemplo, en Europa que nos faltan y que deberíamos aprender o copiar? Bueno, desde luego, una cuestión que es más compleja que solo los tribunales. En Europa existía un sistema de justicia en que las personas en general tienen garantizado un derecho a defensa, cuestión que no ocurría en las Américas hace no mucho tiempo atrás. Es decir, que no había una defensa profesional que asegurara, por ejemplo, que una persona acusada de un delito tuviera un abogado profesional defendiéndolo. Y lo mismo ocurría con las víctimas. No había en América Latina en general, y todavía nos falta, una fiscalía, un ministerio público que sea profesional en la investigación o en dirigir las investigaciones y en presentar los casos para hacer responsable y cumplir a quien correspondía. En Europa eso está garantizado hace bastante tiempo. Y segundo, el sistema de justicia, que en general en los países europeos ha avanzado hacia sistemas más orales, más transparentes, y en que se ha incorporado la tecnología, que es el otro tema que falta. Ahora también hay otro índice, que es el índice de servicios judiciales en línea, donde Chile no está en el primer lugar, pero sí está dentro de los... Primeros 6, si mal no recuerdo. Primeros 6. Así es. ¿Cuál es la implicancia y la importancia de esto? ¿Qué significa esto? Aquí estamos viendo otra cosa. En el índice de accesibilidad, lo que estamos preguntándonos es, ¿hay información en Internet, que es un vehículo en principio abierto, ¿cierto? Abierto a todo el mundo? ¿Hay información de los poderes judiciales que nos permita saber sobre ellos? Que nos permita, insisto, saber qué presupuesto tienen, cuánto ganan, qué patrimonio, qué intereses tienen los jueces que van a resolver mis asuntos, etcétera. Aquí lo que nos estamos preguntando es, ¿los poderes judiciales y los sistemas de justicia están empleando la tecnología para prestar determinados servicios a las personas y que no tengan que en el fondo concurrir, caminar, entrar a un edificio para lograr determinados servicios? Esa es la pregunta. Y por lo tanto estamos midiendo ese tipo de servicios. Por ejemplo, ¿puede un abogado consultar una causa online y no tener que ir al tribunal a pedirle a un funcionario que le pase un expediente para revisarlo? ¿Sí o no? ¿Puede una persona seguir su causa, aunque no sea el abogado? ¿Tiene acceso a poder saber qué está pasando con su causa? Se están agendando, por ejemplo, las audiencias y uno sabe transparentemente qué es lo que está pasando ahí. Bueno, cuando empiezan a haber más y más servicios, la posibilidad de interponer una demanda vía Internet, no tener que ir a presentar en papel, poder contestar la demanda, etcétera, en la medida que en el fondo vamos nuevamente facilitando el acceso a servicios, ahora sí judiciales, estamos midiendo aquello en el índice. Y nuevamente Chile no está mal, ¿eh? Ahora, el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, le interesa lo que pasa en todo el continente americano. Somos una institución de la comunidad de OEA que da asesoría técnica a los países para que hagan la reforma a la justicia y modernicen la justicia. Por lo tanto, nos interesa el índice completo. Ojalá todos los países estuvieran, ¿cierto?, pegados arriba, pero obviamente hay un orgullo y por alguna razón CEJA está ubicado en Chile. El motivo fue que se consideraba que los procesos de reforma que se estaban llevando adelante en Chile eran bastante ejemplares en términos de planificación, en términos de resultados, en términos de integralidad. Y lo que está haciendo el Poder Judicial chileno es encomiable y se refleja en los índices. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Ahora usted estuvo cambiando de tema, pero siguiendo en el tema de la modernización de la justicia, tuvo la posibilidad de recorrer varios stands de la Quinta Feria de Justicia y Tecnología. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo la ha visto? Los expositores, el nivel de los stands. A ver, está lejos, la quinta Feria de Tecnología y Justicia es, yo diría, la mejor feria que ha habido hasta el momento en todas las cumbres, en términos de exposición, de cantidad y de calidad de los expositores, eso es así. Muy bien, porque en primer lugar le estamos mostrando a todos los poderes judiciales de América distintas soluciones tecnológicas, ya sea física, hardware o software, para modernizar los procesamientos, los procesos de justicia. Estuve viendo, hay desde software que sirven para, en el fondo, la gestión de causas, pero integralmente son lo que se llaman bases relacionales, que permiten tramitar una causa, generar órdenes, generar firmas electrónicas, llevar a cabo una audiencia, incorporar las actas de la audiencia o las declaraciones orales de las personas que participan en esa audiencia y tener todo eso disponible para el juez, para los funcionarios, etcétera. Está, bueno, obviamente un stand que me parece muy interesante, que es el Tribunal Modelo, que ha estado diseñando la Corte Suprema chilena y que lo que está pensando es cómo generar justamente un modelo que de alguna manera empuje a todos los poderes judiciales de América Latina a pensar idealmente, sin límites,
presupuestario, sino pensando cuál sería el ideal de tribunal, el ideal en términos de velocidad, de accesibilidad, de transparencia, de amistad en términos de facilidad para trabajar para los funcionarios, para los abogados, para las partes. Muy interesante ese modelo también. Y bueno, uno ve también hardware, uno ve, digamos, tecnología dura, muchos programas de gestión administrativa, de personal, de financiera, es decir, todo lo que involucra la compleja actividad de un sistema de justicia en América. Y ahí está, todo eso disponible. Lo interesante entonces es que probablemente las señoras y señores presidentes y ministros de las Cortes Supremas de América Latina y del Caribe van a llevarse ideas interesantes, contactos para poder después ir pidiendo ese tipo de asesoría. Cuestiones en las que CEJA también siempre trata de ayudarlos y hacer entender que la tecnología de información y las comunicaciones son hoy en día un elemento fundamental para modernizar gestión, diseño, recursos humanos, pero tecnología también son vitales para tiempo, transparencia, cercanía. Una tremenda tarea. Sí. Señor Arellano, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario. En Noticiero Judicial. Muchas gracias a ti. Las hermanas Rosario y Manuela Vera Romero, de 74 y 56 años respectivamente, vivían en una casona ubicada en Avenida España, esto es en el centro de Santiago. Compartían esta casa con su fiel empleada, Sara Álvarez, de 41 años. Las tres mujeres fueron brutalmente asesinadas un Viernes Santo. En nuestra sección de Juicios con Historia de esta semana vamos a recordar este caso que demoró 2 años en encontrar a los culpables. El asesinato de 3 mujeres que vivían en una casa ubicada en Santiago Centro impactó al Chile de 1963. Ocurrió un viernes de Semana Santa y puso en jaque a las autoridades de la época, ya que encontrar a los culpables demoró 2 años de investigación. Hablamos del triple crimen de Avenida España, o también conocido como el homicidio de las hermanas Vera Romero. La casa, ubicada en Avenida España número 267, comenzó a incendiarse la madrugada del 12 de abril de 1963, día que coincidía con la celebración religiosa de Semana Santa. Nadie pensó que el siniestro ocultaba un crimen que en la época fue calificado como salvaje, bestial y hasta diabólico. Entre los escombros fueron encontrados 3 cuerpos calcinados que a primera vista habrían fallecido producto de las llamas. Las víctimas fueron identificadas como las hermanas Rosario Emilia y Manuela Elvira Vera Romero y su empleada doméstica Sara del Carmen Álvarez Verguño. Sin embargo, las pericias posteriores sacaron a la luz que el cuerpo de Rosario Vera presentaba un impacto de bala en su cabeza. Su hermana Manuela había sido ahorcada con el cable de una plancha y que la tercera mujer, Sara del Carmen, murió producto de un brutal golpe en la cabeza, además de ser víctima de violación. No solo las reales causas de muerte fueron establecidas, sino también se concluyó que el incendio había sido provocado para borrar las evidencias, no solo de un homicidio, sino también del robo de valiosas pinturas, una fuerte suma de dinero, varias joyas y otros objetos. Se trata de un caso complejo porque las víctimas fueron asesinadas en su propia casa y tras la ocurrencia de este hecho, los criminales incendiaron el lugar con la finalidad de destruir cualquier evidencia que hubiese quedado, del hecho. Los primeros sospechosos fueron familiares de las víctimas, quienes con el tiempo fueron descartados. 2 años estuvo el caso abierto, hasta que en 1965 se llegó a la verdad cuando se dio con el nombre de Julio Catalán, encerador en la casa de las hermanas Vera Romero. Tras su aprehensión, Catalán confesó haber dateado a otros delincuentes del valioso botín que se encontraba al interior de la vivienda ubicada en Avenida España. Junto a él cayeron Francisco Cuadra Pérez y Luis Osorio Troncoso, sindicados como las cabecillas del crimen, y el primero como autor de la violación a la empleada. Además fueron apresados en calidad de cómplices junto a Julio Catalán, Héctor Cuadra Bernales y Omar Salinas Flores. La importancia que tiene es el trabajo criminalístico que realizó el equipo investigativo. Se trata de un delito que tuvo 2 años sin resolver, en donde hubo un incendio de por medio, por lo tanto mucha de la evidencia que se podía haber recogido en el sitio del suceso no fue recogida. Además de eso,
La policía, las investigaciones, digamos, siguió la pista durante los 2 años siguientes de la ocurrida del delito y se obtuvo, digamos, información respecto, por ejemplo, a los bienes que fueron sustraídos de la casa de la víctima. El 6 de octubre de 1967, los autores del crimen de las hermanas Vera y su empleada fueron fusilados en la entonces penitenciaría. Sus cómplices pasaron 20 años en la cárcel, excepto Julio Catalán, que murió antes de conocerse la sentencia, en una riña al interior del recinto carcelario. A través de una declaración, el Pleno de la Corte Suprema manifestó su opinión tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del informe de la Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores. Esta y otras noticias en el siguiente bloque informativo. La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue la encargada de leer una declaración con el parecer del máximo tribunal respecto de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del informe sobre irregularidades en el Servicio Nacional de Menores, elaborado por una comisión investigadora de esa corporación, en el que se le atribuye una responsabilidad al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. En este sentido, la ministra vocera señaló que la Cámara de Diputados afectó el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado democrático de derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso respecto del Poder Judicial. Además, agregó que la Corte Suprema lamenta el escenario en el que se ha visto arrastrada y que destaca especialmente el proceder inconstitucional de la Cámara Baja al declarar anticipadamente la responsabilidad constitucional y política de un ministro del máximo tribunal. La declaración completa del Pleno de la Corte Suprema está disponible en la web del Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago sancionó con 4 meses de suspensión y la apertura de cuadernos de remoción en contra de los notarios Gloria Charán y Roberto Mosquera, acusados de presuntas irregularidades en la validación de firmas para candidaturas presidenciales. La resolución fue informada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Mauricio Silva Cancino, luego de escuchar los alegatos de los abogados representantes de ambos auxiliares de la Administración de Justicia. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Cepeda Arancibia, dictó sentencia en la investigación por el delito de asociación ilícita en contra de integrantes de la ex Colonia Dignidad y de agentes de la DINA, por su responsabilidad en delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos al interior de Villa Baviera, a partir del 11 de septiembre de 1973. En la causa, el ministro Cepeda condenó a 4 exmiembros del enclave alemán. La misma pena sentenció para los exmiembros de la DINA, Manuel Contreras, Pedro Espinosa y Fernando Gómez Segovia. El fallo determina que la denominada Colonia Dignidad sirvió de base para que un grupo se concertara para cometer una serie de ilegalidades, tales como lesiones graves, uso de armamentos ilegales y violaciones de menores de edad. El pasado lunes 21 de abril, el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, presidido por el presidente Sergio Muñoz e integrado además por 4 ministros del máximo tribunal, sostuvo una reunión almuerzo con la presidenta del Senado, Isabel Allende, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo. El encuentro, en el que intervino también el equipo directivo de la corporación, tuvo por objetivo presentar el trabajo que desarrolla la entidad administrativa, además de exponer los desafíos que se presentan para la gestión del trabajo del Poder Judicial. Y así finalizamos otra edición de Noticiero Judicial. La invitación, como siempre, acompáñenos todos los días en las diferentes plataformas, en Facebook y en Twitter del Poder Judicial. Que estén muy bien.